Pero mira, no sé. Porque si yo hago lo que quiera con mi wifi. ¿Quieres que lo prenda? A ver. Te veo y tengo La polera. La saco. Eso sí. ¿Qué? Eso sí. Yo la estaba guardando Listo. así. Entonces, estamos concentrados, acabamos en 1 hora las 2 clases. Vamos a poner el tipo de acelerador. Vamos a... Bien, gracias por traernos hasta aquí. Gracias porque permites que aprendamos algunos mecanismos tan complejos, tan maravillosos que tenemos en nuestro cuerpo y que reflejan que tú nos has creado. Acompáñanos para entenderlo mejor. En nombre de Jesús. Amén. Bien, jóvenes. El pulmón tiene algunas características especiales. Vamos a ver, ¿no? Ya saben, ya saben. Cierra el tiempo de gracia. Ya, bien, decía que el pulmón tiene algunas características especiales. De hecho, sus tejidos reaccionan de una manera diferente ante un estímulo y a diferencia de otros tejidos. Ante un mismo estímulo que puede ser, por ejemplo, hipoxia, que en otros tejidos produce vasodilatación, en este caso puede producir vasoconstricción. Pero esa forma de responder precisamente le permite cumplir con su función. ¿Plumones, Ajero? No llegó a la no levantes falso testimonio, porque eso dice el 8º mandamiento. Bien, Bien. Puse esta gráfica porque refleja mucho un espacio donde hay bastante hipoxia, ¿no? Creo que les presenté ya esta lámina en algún otro momento, ¿o no? Al inicio. Pero este circuito es el valle o el circuito de trekking, según los expertos, uno de los más bellos del mundo. Y este circuito se hace en 15 días. Está entre Lima, Huánuco y Ancash, en el sitio de confluencia de los 3 departamentos. Yo nací acá, en este puntito, ¿no? Un pueblo olvidado, donde no llegaba luz, no llegaba carretera. Nacimos ahí, vivimos hasta los 5 o 6 años de edad, ¿no? Estaba, creo que, destinado a vivir de la agricultura y de la ganadería. De hecho, ya estaba aprendiendo a
a pastar ganados, a dedicarme a la agricultura como hace todo, pero creo que ahí viene el poder transformador que tiene la iglesia. Llegó la iglesia con mis padres, ellos se dieron cuenta que la educación era un mecanismo de transformación, y en un pueblo donde ser de nivel secundaria era término superlativo, oh, ha terminado secundaria, era como decir, era lo máximo. Mis padres se dieron cuenta pues que debía arriesgar y hacer que sus hijos recibieran educación. Mi padre tuvo educación hasta el 4º año de primaria y mi madre estudió hasta 1er año de primaria. La justa sabía escribir su nombre, pero con la información que recibía en la iglesia, ellos miraron la educación como un instrumento de transformación. Y de pronto salieron sus hijos, mis padres salieron con sus hijos, escucharon por ahí que había un colegio unión, que era lo máximo, ¿no? Colegio unión. El original. Escucharon del Colegio Unión y se vinieron a vivir también por acá, cerca del Colegio Unión, pero aquí en Puerto Nuevo, cerca porque no había dinero para pagar. Pero aunque sea estaba cerca, el Colegio Unión, al de acá. Estuvimos viviendo en Villarrica, después aquí en Puerto Nuevo. Me matricularon en el Colegio Mariscal Castilla. Aquí en el colegio grande que hay a la salida, en Ñañé. Ahí, ¿no? Porque no había dinero para estar acá en el colegio. Pero le dije a mi padre, pero si hemos venido acá y vamos a estudiar en Mariscal Castilla, no te pasa. Mejor hubiera quedado en el sitio donde estaba, ¿no? Y era gran unidad escolar, había 5.000 alumnos en Huacho. Y Huacho, ciudad de Washington. Washington. Así que dije, solo matricúlame, solo matricúlame y ya yo voy a trabajar. Ya estaba tercer año de secundaria. Así que mi padre me matriculó, no sabíamos cómo pagar, consiguió, era 1000 oficios. Día donde podía ganarnos sencillo. Pero como no había para pagar, entonces yo empecé a trabajar en artesanía. Yo hacía los productos terminados, los productos que se llevaban al exterior de exportación, de productos de alpaca. Yo le ponía los flecos, yo sé coser a crochet. Sé punto bolita, punto rosita, punto cangrejo, medio punto, y lo hacía así, mirar. Porque me pagaban por volumen. Mi hermana que trabajaba en la artesanía en Morretos de Huachipa, traía bolsas cada semana y yo sabía que cada bolsa, yo no veía la bolsa perdida, yo veía bolsa de dinero. Entonces, pues yo pensaba en cómo pagar mi secundaria y sacaba la cuenta, cuántas bolsas, más o menos 2 bolsas por semana tenía que pagar. Y en las noches, ¿no? y con luz de queroseno, porque era el tiempo de terrorismo. Y terminamos, ¿no? Quería ser pastor. Terminamos. Va a ser médico misionero. Dije, me inscribí a colportaje, terminando secundaria, con 10 compañeros que querían ser pastor. El tiempo era lo máximo ser pastor. Entonces, pero ¿por qué? De verdad. Entonces, pero no me dejaron salir, me preparé, hice mis cursos, todo. No salimos. Y que aunque sea estudiaría medicina, entonces dije no. Aunque sea. Postulamos a San Marcos, nos quedamos en San Marcos, ingresé a la segunda vez, no fue la primera, me quedé por solo 25 puntos. Ese año postulé a la Villarreal
y ya me dio miedo postular medicina. Ahí sí ingresé tercer puesto general en la vida real, a odontología, postulé a odontología. Estudié paralelo hasta el segundo año, medicina en San Marcos el siguiente año y odontología. Y bueno, así llegamos aquí, ¿no? Ya otro día le contaré de toda la vida. Pero ¿por qué les digo esto? ¿No? Porque no importa de dónde nos formemos, nos originemos, existe mucho victimismo ahora. Ya alguna vez les he conversado. Una generación que se victimiza de todo. Le mira mal, me discrimina. Te asusta, me hace bullying. O sea, hay un victimismo extremo. Y ese victimismo extremo no permite que nosotros nos desarrollemos. La vida es dura. La vida es difícil. Siempre va a haber retos. Te van a jalar una vez, dos veces, tres veces, ya te jalarán. A la cuarta sala van a hacer porque no te botes, ¿no? Siempre va a haber retos en la vida. El mensaje es lucharla, ¿no? Diariamente. ¿Quién hubiera pensado que un muchachito que nació ahí entre la cordillera, pues de pronto vaya desarrollándose? La máxima aspiración de mi padre es que termine secundaria. Secundaria era lo mucho. Pero finalmente mis hermanos, tengo un hermano ingeniero, dos hermanos ingenieros, el otro es administrador, tiene su empresa. Las dos hermanas se casaron jóvenes, tienen su familia. Creo que, como dijo mi padre, mucho tiempo antes de morir, me acuerdo bien, ¿no? Él murió a los 92 años. 92 años, ya es otra historia más. Pero a los 70 años más o menos él me busca, ¿no? Dice, hijo, ya me quiero morir. No, ya me quiero morir. ¿Pero por qué? Ya estaba bien parado. No, es que Dios ya me bendijo demasiado. Ya es tiempo de que me muera. Creo que su bendición era que sus hijos ya habían cumplido con sus expectativas. Así que la mayor bendición que pueden llevar a sus padres es eso. Papá, mi título, mamá, mi título, y creo que es el mejor regalo que puedes hacer. Cerramos el paréntesis. Vasoconstricción pulmonar hipóxica. Hemos estado estudiando esta cascada de difusión del oxígeno. Desde su captación en el medio ambiente, el organismo va a tener diferentes mecanismos de adaptación. Va a haber adaptación para la toma de aire ante diversas situaciones de cambios en la concentración de oxígeno. El hombre del Ande tiene la nariz más amplia. El hombre del Ande, el andino, el que vive en las alturas, en las montañas, en la sierra, por encima de 3.000, 4.000 metros, tiene la nariz grande. ¿Para qué? Para que entre más aire, porque ese aire es más enrarecido. Adaptación en la respiración. Tiene tórax ancho, tienen caja. Chiquitos, pero con caja, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que aumentar su capacidad de difusión pulmonar. A nivel circulatorio, aumentan su hemoglobina, aunque no todos. Los del Tíbet, del otro lado, nosotros somos andinos, los otros son tibetanos o alpinos, porque están los Alpes cerca, ¿no? Ellos no aumentan hemoglobina, o aumentan muy poco, y viven igual 4.000 metros, 5.000 metros. Los Sherpas que han llegado caminando sin oxígeno antes que llegaran el primer alpinista, llegaron los Sherpas, tienen hemoglobinas de 13. ¿Y cómo pueden? Porque ellos, al no estar forzados a trabajos de minas como las que se hizo aquí en los Andes,
desarrollaron eficiencia enzimática. O sea, la capacidad de sus enzimas para oxidar el oxígeno es mucho más eficiente que las de los andinos. Acá nosotros mejoramos transportador, aumento de hemoglobina, lo más fácil. Pero ese aumento de hemoglobina nos motiva también síndromes de hiperviscosidad, ¿no? Entonces, los Sherpas están mejor adaptados a la altura que nosotros. Pero igual, ambos son sistemas de adaptación. Acá, adaptando la hemoglobina, allá, adaptando eficiencia enzimática. Y así, en todo ese proceso, entonces, el pulmón tiene algunas características de adaptarse a situaciones complicadas como es la hipoxia. Tenemos hipoxia desde la vida intrauterina. En la vida intrauterina compara, dice, que un feto vive con hipoxia como si nosotros estuviéramos en el Everest. O sea, la exposición hipóxica de un feto es alta, tanto como si nosotros estuviéramos en las alturas. Felizmente ellos qué cosa tienen. Hemoglobina fetal. Si tuviéramos hemoglobina fetal, estaríamos corriendo en los que se mantiene, estuviéramos corriendo en el Everest. Pero tenemos sistemas de adaptación. Ante enfermedades respiratorias, hipóxicas, también vamos a tener que adaptarnos. O simplemente porque se nos ocurre treparnos a la punta del cerro y llegar a 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 metros, exponiéndose a la hipoxia, también tenemos que adaptarnos. La capacidad del ser humano es eso, adaptación. Y existen sensores que nos dicen en qué nivel de hipoxia estamos. Vamos a encontrar sensores en diferentes estructuras, bajo diferentes mecanismos. De repente muchos de estos ya lo conocen. Sensores que son dependientes de células musculares lisas, células neuroepiteliales, los cuerpos carotídeos. A mí, por ejemplo, no me gusta usar mucho corbata, porque tengo problemas con el seno carotídeo. Como creo que tengo el cuello un poquito grueso, cuando ajusto fuertemente y hago un giro, se comprime mi seno carotídeo y me da hipotensión. Por eso que trato siempre de estar con camisa abierta o corbata suelta. Ya me ha pasado no una, dos, tres, varias veces, ¿no? Yo mismo he hecho el diagnóstico de sensibilidad en el cuerpo carotídeo, ¿no? Entonces, nuestro sistema está lleno de sensores. Y así tenemos sensores para hipoxia también. Y el tema de la vasoconstricción pulmonar hipóxica no es reciente. Ya se estudió desde hace mucho tiempo y esto nos va a explicar mejor en qué consiste este problema de vasoconstricción pulmonar hipóxica. Como su nombre lo indica, esto es un fenómeno que se presenta ¿dónde? En el pulmón, ante la hipoxia, y que va a permitir la presencia de vasoconstricción. ¿Qué es lo que ocurre? Es una respuesta del vaso sanguíneo. Entonces, normalmente, si es que dibujamos aquí a nuestro alveolito con su capilar, tenemos sangre venosa que ingresa y sale como sangre arterial. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué ocurriría si por alguna razón, este alveolo de pronto no está de esa manera, sino entra en colapso? Este colapso, ¿qué va a provocar? Hipoxia en ese alveolo, es decir, no va a llegar oxígeno, no hay oxígeno en este punto. Si no hay oxígeno, esta sangre venosa, ¿cómo va a salir al otro lado? Va a salir también como sangre venosa y va a seguir su recorrido. ¿Qué va a ocurrir en los siguientes pasos? Vamos a tener incremento de shunt, mezcla venosa. Otros alveolos están funcionando bien de repente, pero este alveolo, al estar de repente lleno de secreción, al estar colapsado, al no recibir oxígeno por alguna razón, va a provocar que esta sangre venosa que le llega por un extremo
salga sin cambios por el otro lado. Gracias a Dios que existe un fenómeno llamado BPH, que cuando hay hipoxia, inmediatamente este vaso responde, ¿no? ¿Ya? ¿Responde con qué? Con vasoconstricción. Y al vaso constreñirse, ¿qué va a ocurrir? Llega la sangre venosa, no pasa. No pasa al otro lado. Se redistribuye. Al no pasar, regresa y se va al vecino. El vecino sí está con alvéolos operativos. Se viene por acá y ahora sí va a permitir recibir la oxigenación. Entonces, esta vasoconstricción, ¿qué es lo que está permitiendo? Una redistribución del flujo. Al redistribuir el flujo, ¿qué está haciendo? Está optimizando la función ventilatoria. Esa relación BQ, ¿no? Que siempre debe estar alrededor de 1, se va a mantener gracias a esa vasoconstricción pulmonar hipóxica. Miren, ese es lo maravilloso del pulmón. Y con eso terminé yo la clase de vasoconstricción hipóxica. ¿Ya? Porque eso es lo esencial que debemos aprender. Saber que existe un fenómeno de redistribución que va a ocurrir cuando existen zonas hipóxicas alveolares y eso va a provocar, digamos, cambios en la vasculatura con vasoconstricción. Así, de esta manera, vamos a tener BQ óptimos, porque cuando esto no funcione, hay mecanismos que inhiben la vasoconstricción pulmonar. ¿Qué pasaría si existiera, por ejemplo, algún factor que me anula esta vasoconstricción? Y la haya, inhibición de la vasoconstricción pulmonar hipóxica. ¿Qué provocaría? Que no haya No se presenta reflejo. Al no presentarse reflejo, aumenta mezcla venosa. ¿Cómo se va a reflejar eso? Con caída de presión parcial de oxígeno. Uno de los mecanismos es, por ejemplo, cuando alguien es operado, le ponen anestesia, inmediatamente la anestesia inhibe la vasoconstricción pulmonar hipóxica. Y si ocurriese algún problema pulmonar, entonces no respondería con vasoconstricción. Tendría más riesgo de hacer hipoxia. Por eso los problemas hipóxicos son frecuentes en sala de operaciones. Una de las razones. ¿No? Una de las razones. Está inhibido el mecanismo reflejo. Por la anestesia, por drogas, por depresores centrales, se inhibe. Entonces, debemos nosotros saber que este es un mecanismo protector. Doctor, ¿qué significaba BPH? Vasoconstricción pulmonar hipóxica. ¿Ya? Es la sigla de lo que estamos hablando. Entonces, pues, saber que estas hipoxias que se pueden presentar pueden ser hipoxias localizadas, como por una enfermedad, neumonía, atelectasia, o hipoxias globales, como es exposición a la altitud. Cuando yo me expongo a altitud, estoy expuesto a una hipoxia global. O cuando por alguna situación estoy con apnea del sueño, con obesidad mórbida, ¿ya? Los pacientes que tienen obesidad mórbida tienen problemas de apnea del sueño. O sea, la macroglosia cuando están dormidos. Y se quedan ahí con la lengua atascada. Y de pronto y se despiertan así asustados. Pero muchas veces se demora tanto el apnea del sueño que muchas muertes súbitas son por apnea del sueño. Creo que es por la grasita que se ha acumulado ahí. Por la macroglosia. Cuando se echa, la lengua que está llena de grasa también se va hacia atrás y obstruye toda la orofaringe. ¿Ya? Entonces, por eso los pacientes con obesidad mórbida de preferencia deben dormir algo semisentados, no completamente en descubierto. Y eso es exposición a hipoxia global. Y aquí miren, es lo que les estoy explicando, en este grafiquito. ¿Ya? La vasoconstricción. Acá tenemos, ¿qué tenemos acá? Miren ustedes, dos alveolitos. ¿Cómo están los alveolos? Con buena ventilación y con buena perfusión. Buena ventilación, reciben oxígeno, buena perfusión. Entonces,
como reciben buena ventilación, buena perfusión, mira, ventilación 2.5, perfusión 2.5, ¿cómo está BQ? 1, chévere. Índice respiratorio de 1. Y aquí igualito, 1. Está perfecto. Pero en este otro caso, este alveolito recibe ventilación, pero este otro caso no recibe, ¿por qué? Hay alguna obstrucción. Al no recibir oxígeno, ¿en qué situación está? Hipóxida. ¿Esto qué genera? Mira, este vaso sanguíneo está reducido, está vasoconstriñido. Al tener vasoconstricción, entonces, el mayor flujo de sangre, ¿a dónde se va? Al otro lado. Normalmente, esto va a provocar que esta relación BQ, sí, se altere de todas maneras, porque siempre va a haber algo de flujo, ¿no? Algo va a pasar, pero no se va a alterar en la magnitud que se alteraría si no existiría la vasoconstricción. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos el mecanismo. Bueno, este era un grafiquito, no sé para qué. Bueno, han intentado explicar por qué y cuáles son los mecanismos que producen vasoconstricción pulmonar. Se ha planteado que realmente es un tema de endotelio. Otros dijeron, no, no es el endotelio, es la célula muscular lisa que desencadena con contracción muscular, ¿no? Pero se contrae porque el endotelio le ordena. Entonces hicieron un experimentito, y lo vamos a usar. ¿Dónde está acá? ¿Dónde está? ¿Está? No sé qué pasó. Ah, por acá está. Hicieron un experimento, ¿ya? Sacaron un corte de célula muscular lisa y en uno de ellos le mantuvieron el endotelio y en otros le quitaron el endotelio y vieron cómo reaccionaba cuando le exponían a medio hipóxico. El que tenía, ambos en una primera fase responden con buena contracción, ¿ya? Los dos, con buena contracción. Pero el que tiene endotelio posteriormente empieza a contraerse progresivamente, mientras el que no tiene endotelio deja de contraerse. ¿Qué significa eso? Que el proceso de vasoconstricción pulmonar hipóxica tiene dos fases de respuesta. Una primera fase con respuesta rápida de endotelio y de célula muscular lisa, pero la segunda fase, mucho más larga, va a depender netamente del endotelio, ¿no? Y eso implica que se necesita integridad endotelial para tener una buena respuesta de vasoconstricción. Para que no se duerma, vamos a abrir para que entre oxigenación. ¿Ya? ¿Vamos a abrir la ventana? Claro, abre todo. Abre todo. Si no, Carolina, ahorita se duerme. Bien, puede haber dos tipos de hipoxia para cualquier tipo de tejido, la hipoxia aguda y crónica. Jóvenes, recuerden lo siguiente: las hipoxias agudas, ya instantáneas, momentáneas, responden fundamentalmente con vasoconstricción. Es una respuesta funcional, porque la vasoconstricción es esto, ¿no? Pasa el efecto agudo, ¿qué pasa? Se suelta y regresa a su condición normal. Pero cuando la hipoxia se mantiene en el tiempo, ¿ya? La hipoxia permanece, el vaso sanguíneo no solo se va a contraer, sino empieza a tener cambios anatómicos, cambios morfológicos llamados remodelación. La remodelación significa que en ese momento empiezan a llegar al vaso sanguíneo moléculas de adhesión, empiezan a migrar los glóbulos blancos, empiezan a proliferar toda la serie blanca, viene plaquetas, sistema fibrinolítico, coagulación, todas las cascadas que han estudiado, y finalmente, ¿qué pasa? Se remodela, cambia de forma. Cambia de forma. Entonces, cuando quiere de pronto soltarse, ya no puede. ¿Por qué? Ya tuvo cambio anatómico. Esto es cambio funcional, esto es cambio anatómico. Entonces, los problemas crónicos de hipertensión te van a producir remodelación cardiovascular.
Los problemas de asma bronquial crónicos te van a producir remodelación estructural. Los problemas de hipertensión pulmonar crónicos van a producir remodelación vascular. Es por eso que el tema es prevenir y no favorecer la cronicidad de ninguna patología, porque cuando se cronifica va a haber cambio anatómico y la reversibilidad va a disminuir. En cambio acá la reversibilidad va a ser casi completa. En el otro caso no, y eso es válido para cualquier tejido. El mecanismo es sencillo, lo vamos a hacer rápido, hay diferentes láminas para explicar lo mismo. Creo que solamente basta conocer que ante la presencia de hipoxia, en este caso habla de una hipoxia crónica, pero el mecanismo va a ser muy semejante. Ante una hipoxia crónica, la célula muscular, especialmente a nivel de membranas, va a responder con apertura, cierre de ciertos canales, especialmente de canales de potasio, de canales que van a favorecer cierta excitabilidad celular. Lo fundamental es que fruto de la activación de estos canales ante la hipoxia, en casos de hipoxia crónica, aumenta las especies reactivas de oxígeno, especialmente a nivel mitocondrial, ¿ya? Es decir, los radicales libres se van a incrementar. Eso genera, pues, incremento también de toda la serie de moléculas que producen oxidación, y estos van a provocar también aumento de la excitabilidad muscular. Las fibras musculares empiezan a activarse y esto va a provocar remodelación por el mecanismo que estamos hablando. En casos de hipoxia aguda, más que las especies reactivas de oxígeno, acá se va a producir esto: liberación de calcio intracelular. Y cuando hay liberación de calcio intracelular, ¿a dónde mira el calcio rápidamente? El calcio va a provocar siempre facilidad de contractibilidad. Entonces se va a buscar a las actinas y miocinas, y estos van a tener mayor posibilidad de contraerse, ¿ya? Activación de calcio intracelular. Igualito lo mismo, ¿no? Hay presencia de hipoxia, hay actividad, digamos, en canales de calcio, potasio, en diferente magnitud por esta corriente de polarización, y a nivel intracelular, liberación del calcio intracelular por diferentes mecanismos, especialmente del retículo sarcoplásmico, y este incremento va a activar la contractibilidad muscular. Entonces, ahí está, digamos, algunos mecanismos para explicar este aumento de calcio citoxónico que estamos hablando. Ya hemos hablado de este mecanismo. Y también, a nivel mitocondrial, los complejos transportadores de electrones, que son megacomplejos, van a tener una respuesta reactiva incrementada, provocando, pues, el incremento de esas especies reactivas de oxígeno que les hemos mencionado en diferente nivel, tanto a nivel de complejo 1, 2 y 3. Pero el cuadro común va a ser esto: aumento de radicales libres. Es por eso que siempre se recomienda consumir, ¿qué cosa? Los antioxidantes, ¿no? Antioxidantes, porque estos van a provocar siempre producción de especies reactivas de oxígeno. Y los antioxidantes, más que consumir así en pastillas, pues son productos que se encuentran en las verduras, las frutas, productos lo más natural posible, ¿no? Otro mecanismo, el mecanismo redox, para explicar la presencia de la actividad contráctil, pero igualito, ¿no? Hay activación de los sensores, activación de canales de potasio, canales lentos de calcio, y siempre, mire, se ve esto: aumento de calcio citosólido que va a trabajar sobre la contracción muscular. Y estas especies reactivas de oxígeno en cuadros agudos me va a producir edema, que es agua, vasoconstricción, actividad muscular, inflamación, cuadro agudo.
Esto se puede revertir. En cuadro crónico, proliferación vascular. Hay proliferación de estirpes celulares que van a desencadenar producción de tejido conectivo. Hay remodelación, fibrina, productos, tejido elástico, y esto va a provocar pues alteración estructural, alteración anatómica. Irreversible, doctor. Yo diría más bien de reversibilidad disminuida. ¿Por qué digo esto? Porque hay ahora, por ejemplo, algunos estudios que están saliendo, por ejemplo, en pacientes donde se ha diagnosticado arteriopatía coronaria con presencia de obstrucciones coronarias evidenciadas por arteriografía, entra, por ejemplo, a un programa de estilo de vida sin fármacos y se ha encontrado reversión de estos ateromas. Lógicamente no es al instante, pero a los 6 meses, 1 año, 2 años de seguimiento, finalmente se logra reversión por cambio de estilo de vida. Pero no ha cambiado mucho su anatomía. Ha existido cambio vascular, hay cambio estructural, pero el cambio de estilo de vida puede provocar también activación de otras rutas metabólicas para favorecer la reversibilidad. Tenemos un organismo maravilloso. En cerebro tenemos la plasticidad, se acomoda pues espectacularmente a muchas cosas. Igual, nuestros sistemas fisiológicos son sumamente plásticos, es decir, de gran adaptabilidad. Entonces, por eso digo, reversibilidad disminuida más que irreversible, porque lo irreversible es imposible ya de reversar, pero sí hay evidencia de que se puede mejorar. Igual, en este caso, otro mecanismo ante la hipoxia, diferente activación de diferentes rutas metabólicas, ¿no? Como es, digamos, a través de la hipótesis redox, aumento de mediadores intracelulares, pero todas conjugándose a nivel de calcio intracelular. Mira, aquí ya llegué a la punta, ¿te acuerdas? Del inicio, una de esos cerritos, ya llegué a la base. Esto es cuando todavía podía llevar mochila de 30 kilos. Ahora ya... Doctor, ¿usted subió a Huaycapayana? No, a la Huaycapayana sí no he ido. Pero creo que es más fácil subir. Sí. A mí no me costó, pero la bajada sí, no sé por qué. La subida lo subí normal, pero la bajada bajé corriendo. Acá, por ejemplo, para llegar aquí a donde estoy, 2 días de camino. ¿Cuánto altura es? 2 días de camino para llegar aquí a este punto. Aquí estoy sobre los 4.000. 4.000 más. Y se llega hasta este punto más o menos donde hay un campamento base. Este es el Nevado de Yenpajá, que es el segundo pico más alto del Perú. El campamento base está a 5.400 más o menos, para dar el ataque hacia el pico que está a 6.000 y tantos. Wow. Subió 6.000. No, yo llegué al campamento base en mi buenos tiempos, ahora que yo no llego ni acá. Bueno, ahí está, ¿ves? Cuando se viaja, el circuito total dura 15 días, ¿no? 15 días para dar vuelta a todo el trekking. Yo me hice solamente de 4 o 5 días. ¿No? Ese es pesadito. Es para avanzado 2, para avanzado 2. Pero es emocionante pescar tu trucha, freírlo con la papita del lugar de los pobladores. Pero siempre he sido ahí. Trucha fresca, Una valija. trucha del río, parecida a salmón, que te lo comes con todo y hueso. Ya, vamos a la fiesta. Esto lo vemos en la mañana. Les dije que se ve en la mañana. El cambio es la clase del lunes. Hasta BPH ingresa el examen del martes. Este es el examen del lunes. De la clase. Es para la cita. Que viene la cita. Aunque una parte ya lo hemos hablado también.
Bueno, esta era una lámina que vamos a pasar, Cuida tu salud. que promueve, que lo hicimos en el bloque pasado por el Día de la Salud Mental. La salud mental está complicada en los jóvenes, bastante complicada. Mucho más que en épocas anteriores, ¿no? Definitivamente. Esta semana, una alumna que me viene por prácticamente ya ingresando a cuadro psicótico. Cuadro psicótico. ¿Ah? Acá, en la W. No voy a decir de qué escuela es. Medicina probablemente. Entonces, en este segundo ciclo hemos tenido 2 intentos de suicidio. No les digo, son capaces. Ah, No te ideas. No te ideas. intentos de suicidio. No damos ideas. Si lo hacen bien, bueno, pero Claro. refleja gravemente el estado de salud mental de los jóvenes. Y es por un poco de eso. Falta de eso. ¿Ya? Falta de esto. Por ejemplo, ayer me llegó el nuevo libro de lectura, que debo acabarlo en 2 semanas máximo. Neoentes. Neoentes es un libro que trata sobre la aplicación de la tecnología en un cambio de la biología del ser humano. ¿Ya? Es la anulación del Homo sapiens, que así lo mantienen los transhumanistas. Ellos dicen, ¿no? La era del Homo sapiens llegó a su fin. Ahora es la era del Homo Deus. Homo Deus es el hombre Dios. Porque a través de la tecnología ya es posible dar super longevidad, super bienestar, super inteligencia e incluso ya apostar hacia la inmortalidad. Entonces, están entrando con técnicas de edición genética tremenda para poder provocar cambios funcionales, permanentes en el ser humano. Entonces, el cyborg ya no va a ser solo cyborg, va a ser un nuevo ente, por eso es neoente ese libro. Muy bonito. Leer un libro siempre, no solo medicina, siempre te digo. Hay que leer de todo, de todo, de todo. Cuando quieran hablamos de arqueología, de historia, de fútbol, de lo que quieran. ¿Cómo ha quedado Ecuador, Carlos? Empató, ¿no? Empató. Aquí le dejé a Inglaterra con Estados Unidos 0-0, recomendado. Alex. ¿Cómo queda? ¿Cómo quedaron? Están empates. ¿Siguen empates? No. Pero bueno, ahí está. Cuiden su salud mental joven, ¿no? Lo más preciado que ustedes tienen. ¿Ya? Cuiden su salud mental. No hay nada mejor que el cerebro. Por lo que más quieran, cuiden. Yo lo actualizaste. Yo quiero que gane Estados Unidos. Ya. Rapidito, entonces ya hemos ido hablando de esas cosas, así que vamos a ir de frente al grano. ¿Ya? ¿Cuánto nos queda? ¿Cuántos minutos? 15 minutos para las 4. Como son inteligentes, lo vamos a rápido. ¿Ya? Del cambio gaseoso hemos estado hablando. La membrana alveolo capilar, ya lo conocen, ya desde el alveolo hasta el eritrocito con sus diferentes capas, ya es conocido. Este mecanismo de respiración interna y externa también lo hemos explicado, ya
Es conocido lo que ocurre a nivel alveolar y lo que ocurre a nivel insular, con todos los cambios que hay en presiones parciales de oxígeno, CO2, en uno y otro lado, ¿no? Que permite pues oxigenar a la sangre y nuevamente redistribuirse. Entender que para que nosotros hablemos de difusión pulmonar, debemos pues recordar la ley de Fick. Ahorita vamos a presentar la ley de Fick y esto pues va a permitir determinarnos la eficiencia de esa difusión. Y también saber que cuando hablamos de difusión, la difusión de un gas es específico para ese gas. La difusión de oxígeno será diferente a la difusión del CO2. ¿Cuál de los dos es más difusible? El CO2. El CO2, 20 veces más difusible. Entonces, por eso es que el CO2 no necesita mucha gradiente. Con poca gradiente sale rápidamente del cuerpo. 44 acá, 40 allá y ¡boom! Sale al tóxico. El oxígeno no, necesita mayor gradiente de difusión. ¿Ya? Aquí está algunos de los factores que van a afectar la difusión. Si tenemos el alveolo, esta difusión va a depender, uno dice, ¿no? ¿De qué? Del área de superficie. A mayor área, mayor difusión. Va a depender de la gradiente de presión, ¿ya? Gradiente de presión de un lado a otro lado. Va a depender del grosor de membrana. O sea, si esta membrana es más delgada, mayor difusión. Si es más gruesa, lógicamente menor difusión. Y de las constantes de difusión para cada gas. De acuerdo a esa constante difusión, los gases pues permitirán su mayor o menor difusión. Otros aspectos que es importante también es el peso molecular del respectivo gas. A pesos moleculares más grandes también tendrán menor grado de difusión. Aquí algunos aspectos, digamos, de variables que afectan la difusión. Es lo mismo que estamos hablando. Grosor de la membrana. Acá más grueso y acá menos grueso. ¿Dónde se difunde más? En el menos grueso. Flujo más alto. Un gráfico complicado para decirnos algo tan sencillo. ¿Ya? Entonces acá tenemos la difusión, un grosor amplio, flujo lento. Flujo alto siempre y cuando el grosor sea, esté disminuido. Por otro lado, el área de la superficie, a mayor área de la misma manera, ya hemos hablado, ¿no? El grosor, nuevamente, ¿no? Afectando la difusión pulmonar. Por otro lado, incluso puede haber variaciones en las fases respiratorias, ¿ya? Tan solo para mencionar, por ejemplo, en la inspiración, el área de superficie, ¿cómo va a ser? Durante la inspiración, ¿va a ser igual? La inspiración va a ser mayor, porque estamos distendiendo, estirando, por lo tanto aumentamos el área. Y cuando ven acá, lo se observa pues que en la inspiración aumenta la difusión y en la expiración disminuye. Lo mismo ocurre cuando existe el tema del grosor de la membrana. De otros aspectos que van a modificar la difusión van a ser pues las presiones parciales de oxígeno y CO2, pero esto está relacionado básicamente al coeficiente de solubilidad de ambos gases. Nos destacan también que la difusión va a ser diferente si estoy en el ápex pulmonar o en la base pulmonar, dependiendo del gas. El oxígeno de preferencia se va hacia el ápex, pero hay un problema en el ápex. Existe menor vascularidad, ¿ya? Existe menor vascularidad. Hay mayor presencia oxigenatoria, está más ventilado, pero hay menor vascularidad y en términos generales, incluso en la base, en forma global, va a haber mayor difusión que en el ápex, ¿no? Por esta particularidad de la vascularización. Por otro lado, también se determina que un eritrocito,
demora 0.75 segundos para pasar un capilar. Mira, menos de un segundo. Pero el diámetro del capilar es menor que el diámetro del eritrocito. Y a pesar de ese menor diámetro, debido a la propiedad de adaptabilidad y de flexibilidad del eritrocito, todos van a pasar en fila india por el capilar del alveolo. Esto pues permite que todos tengan la oportunidad de recibir oxigenación y no haya ninguno que diga, ¿sabe qué? Yo estuve en la segunda fila, no me alcanzó para recibir oxígeno. No, yo estuve en la tercera fila, estuve muy lejos del alveolo. Todos pasan, ¿no? A través de este alveolo. Entonces, la difusión es máxima, está incrementada, digamos, a nivel alveolar. Otro dato que es bueno recordar son las diferentes capas que vamos a tener. Ya sabemos que hay capas en la membrana alveolo capilar, pero miren, se menciona alrededor de 12 a 13 capas de interfaces que el oxígeno tiene que atravesar antes de llegar a la célula donde va a ser utilizada. En primer lugar, acá tenemos el aire ambiente y el alveolo. Después, del alveolo a el alveolo tiene una capa de agua, ¿ya? Una capita de agua. Entre estas dos hay una interfase y en toda interfase va a existir modificación de la capacidad de difusión. O sea, la difusión no es algo estable, que se va de frente, sino va a tener oscilaciones dependiendo de qué capa están atravesando. Aquí, probablemente en esta capa de agua, el oxígeno modificará su capacidad de difusión porque está en un medio diferente. Y luego de esta capa de agua, probablemente vamos a encontrar a la membrana basal del epitelio, o luego encontraremos el intersticio, luego encontraremos la otra membrana basal del epitelio vascular, o más adelante encontraremos la sangre, que tiene otra capacidad para poder recibir el oxígeno. Entonces, todas estas interfaces, mira, acá nos sale 12 interfaces antes de poder llegar a la célula. Entonces, toda esa gran variación tiene que pasar el oxígeno. Miren ustedes, cualquiera de estas 12 se pueden enfermar. Y basta que se altere una de estas capas, se va a alterar el proceso de difusión. O sea, cuando hablamos de difusión, no solamente hay alveolo capilar y listo. ¿Sí? De repente acá alguna alteración a nivel plasmático me va a afectar el transporte de oxígeno. O algún problema de fibrosis intersticial, que es muy frecuente, por ejemplo, en los trabajadores de minas, en los que trabajan con polvo, con humo, también me afecta la difusión. Cualquiera de estos elementos me puede afectar este tema de la difusión de oxígeno. Ya vimos pues que uno de los elementos fundamentales y transportadores es la hemoglobina. Entonces nosotros debemos asegurarnos que la hemoglobina esté en las concentraciones habituales para poder corregir, digamos, el contenido y el transporte de oxígeno. Por otro lado, también mencionar que existe un gas adicional que no lo mencionamos. Felizmente no es parte del metabolismo, sino puede ser inspirado debido a la presencia del medio externo, que es el monóxido de carbono. El monóxido de carbono también tiene una gran capacidad de difusión, pero aquí hay un problema con el monóxido. El monóxido se une de una manera casi irreversible. ¿Ya? Se une de manera fuerte al oxígeno y no lo suelta. Y impide que entre, digamos, otra molécula de oxígeno y permanece por mucho tiempo. Por eso es que cuando algunos, por ejemplo, querían suicidarse o quieren suicidarse, se meten al carro, ¿no? Jalan una manguera ahí del tubo de escape, lo meten, cierran las ventanas, ponen buena música, y empiezan a respirar, ¿no? Y luego cuando prenden el carro,
El monóxido entra, sigue respirando y dicen la buena muerte. ¿Por qué? Te duermes. ¿Pero qué más? No te duele. No te vuelves cianótico, rosadito. ¿Ya? No, después que de idea que ustedes tienen que saber diagnosticar. No, es que la capacidad del monóxido es fijarse al oxígeno. O sea, está con oxígeno. Por eso que está basado, no está con CO2. Como tiene unión fuerte y firme al oxígeno, no lo suelta. Queda permanentemente con oxígeno por mucho tiempo. Entonces, el tratamiento, por ejemplo, para intoxicaciones por monóxido es dar oxígeno al 100% a alta presión para forzar la liberación del monóxido de carbono, ¿no? Entonces, ahí tenemos un elemento que se puede unir y difundir también como otros gases. Ya hemos hablado de las diferencias de la difusión para oxígeno, para CO2. ¿Ya? Hay gran diferencia, pero esas diferencias también pueden ser variables dependiendo si estoy en actividad física o no estoy en actividad física. Cuando hacemos ejercicio, tiene que aumentar la capacidad de difusión, definitivamente. Aumenta nuestra ventilación. Se dice que nosotros podemos aumentar, algunos hablan hasta 60, 100 veces nuestra capacidad, digamos, de difusión cuando se refiere en actividades físicas extensas y firmes. Bueno, en el buceo no hay una difusión por sí misma porque no está respirando, sino tiene mucha eficiencia enzimática. Ya, ahora hay una mexicana que ha batido el récord, 6.27 creo, ¿no? 6.27 segundos de buceo. Ya debe tener branquias, porque es difícil aguantar, ni un minuto aguantamos. El récord mundial de 18. 18 minutos. 18 minutos, sí. ¿De buceo? O sea, mantener sin oxígeno. Sin oxígeno. 18 minutos, muy complicado, muy difícil. Claro, yo me así que aguantar 18 minutos, no buscas ir a esas. Mentira. Es una película. Te da la dirección de Netflix. Bueno, este tema de la difusión se puede evaluar. ¿Para qué? Para ver la integridad de la membrana alveolo capilar. ¿Ya? Entonces, se utiliza ahí el monóxido de carbono. ¿Qué es lo que hace? Como normalmente nosotros no respiramos monóxido, entonces un volumen conocido de monóxido se hace respirar a la persona. ¿Ya? Entonces, conozco el volumen que está ingresando, porque es un gas totalmente ajeno al organismo. Y luego se mide el monóxido que es expirado. Así ya voy a tener cuánto entra y cuánto sale. Y al medir esa diferencia, estaré también averiguando cuál va a ser la eficiencia de mi membrana alveolo capilar. Entonces, esa prueba se utiliza para aproximadamente la difusión para el monóxido es 3 a 5 veces mayor que del oxígeno. No encuentro los valores acá, pero va a depender del laboratorio que esté realizando las evaluaciones y va a ser muy variable dependiendo de edad, sexo, condición anatómica, enfermedad y todo eso. Tienen normogramas, tablas para cada grupo, incluso según población y raza incluso. Pero es un proceso o es un dato que se utiliza para poder evaluar la membrana alveolo capilar. Bueno, esto es tan solo para ver las diferentes variaciones de difusión que puede haber, digamos, a nivel alveolo capilar. El ejercicio que aumenta también la difusión, ¿no? La difusión es lógico, el trabajo, el ejercicio. La altitud va a provocar también
adaptaciones en el tema de la difusión de los gases respiratorios. A mayor altitud, menor presión arterial de oxígeno, ¿no? Presión de perfusión. Presión parcial. Parcial. Presión parcial de oxígeno, sí. ¿Ya? Hemos hablado del CO2. El CO2 igual tiene, digamos, una difusión mayor que la del oxígeno. Acá estamos viendo cómo estos CO2 salen de los capilares, de los glóbulos rojos y van a difundirse a través de los alvéolos hacia el exterior. Si nosotros evaluamos desde una concentración más o menos de 45, 46 que empieza, esta difusión va a variar dependiendo de la capacidad pulmonar, de la integridad de la membrana alveolo capilar, para tener una rápida difusión, intermedia, una difusión bastante lenta. Bueno, esto es para hacer el cálculo de la difusión de oxígeno. Pero podemos tener también diferentes condiciones que nos van a afectar. O sea, estos temas de difusión pulmonar lo revisamos porque nos vamos a topar con patologías que van a afectar específicamente este problema de difusión. Por ejemplo, un tema conocido es la fibrosis pulmonar difusa. La fibrosis me afecta el espacio intersticial, ¿ya? Espacio entre alvéolo y alvéolo, ese espacio se vuelve grueso, difícil de distender, y son enfermedades que van a afectar de manera difusa ambos pulmones, muchas veces a trabajadores de minas, como dije, o los que trabajan en hornos con humos, los que cocinan a leña, alterando, digamos, el intersticio pulmonar. Los pacientes que sufren de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que tienen EPOC, de la misma manera, son pacientes que alteran la difusión porque viven en insuflación permanente, y eso genera ruptura alveolar muchas veces y disminuye el área total de superficie de intercambio. O cuando existe pérdida de tejido pulmonar. ¿En qué casos? Cuando a alguien le saca un lóbulo, le sacan un pulmón, le hacen una neumonectomía, entonces hay pérdida de masa de difusión que puede alterar la difusión pulmonar. Le dije que en una ocasión nosotros logramos mantener con vida a un paciente que le había sacado todo el pulmón izquierdo y un lóbulo, del lado derecho. Se quedó con dos lóbulos, del lado derecho. ¿Ya? Pero salió caminando y con vida, pero lógicamente con poca reserva, ¿no? La reserva pulmonar es tremenda, hay mucha reserva, pero si le quitas ya no hay forma de responder. ¿No hay manera de hacer un trasplante de pulmón? De hecho, que acá se hace, en el hospital de Menara hicimos los primeros trasplantes. Mi equipo hizo el primer trasplante. A nivel del país me refiero, no a nivel mundial, ¿no? Así que... Kiara está impactada por la cirugía experimental. ¿Kiara? Es cierto, Kiara, pero en ese tiempo se permitía. Ahora no lo haría. Ahora tendría que buscar otras formas. Tendría que utilizar simuladores, programas de aplicaciones, qué sé, habría que hacer otro tipo de técnicas, porque hay un concepto de la ética en investigación. La ética o bioética muchas veces puede ir cambiando de acuerdo a la cultura de la gente. En ese tiempo pues era común, normal, hacer prácticas con animales. De hecho, que las cirugías que nosotros llevamos en la universidad, todos fueron con animales, con perros. O sea, a ver, ¿quién trae los perros la siguiente semana? Ya todos. Y todos venían y salían el fin de semana a buscar sus animalitos. Ahora no se pensaría hacer eso imposible. En ese tiempo era totalmente normal, ¿no? Era permitido, lo hacías a vista y paciencia a todo el mundo y nadie decía nada. O sea, yo quiero
Se traen sus huesos y se llevan al cementerio, se llevan a los muertos, les sacaban los huesos, hacían su tratamiento con ácido, con cal, lo pintaban de amarillo o blanquito y traían huesitos. ¿Ah? Se hierve el hueso. Ya ves, la mamá de Anibel hacía eso. Había guaqueros que te vendían, ¿cuántos huesos quieren? Ya, yo consigo un fin de semana, listo. Entonces, ahora sería tráfico de órganos, porque existe una ley. Ahora sería tráfico de órganos. Y es con pena de cárcel. Y los propios huesos. Porque es un órgano también. Pero sí está muy No, pero así es. Entra el tráfico. Bueno, eso es todo. Ya. Hemos corrido un poquito, pero tratando de